stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me when you hold me. Muy buenas noches. En Argentina Emprende Exporta, un nuevo programa en Argentinísima Satelital, y justamente hoy tenemos un programa súper interesante. Primero, la licenciada Carolina García, que está desarrollando un programa de consultoría y auditoría para empresas en comercio internacional, donde interactúa con el Departamento de Comercio Exterior y con las necesidades que tengan de expansión, ¿no? de análisis. Y en el segundo bloque, justamente, un consultor internacional, Javier Peña Capobianco, hablándonos de su nuevo libro y sobre todo hablándonos sobre los conceptos de la nueva era de los servicios globales, porque cuán importante es entender lo que el mundo está pensando y hacia dónde el mundo está planteando sus focos de desarrollo e interés. Justamente esta semana fue muy interesante a nivel de comercio internacional porque se disputa una batalla entre la apertura y el cierre de algunos sectores logísticos y de negocios, y cuán importante es saber, ¿no?, que no hay dicha disputa, que no existe esa disputa. Hay un cliente que es China, que quiere comprar todo lo que produzcamos. Justamente esta semana salieron las noticias de la exportación de langostinos patagónicos, y cuán importante es un mercado tan importante como China comprándonos todo lo que producimos. Y en esto volvemos a observar problemas en IGJ para lo que es sociedades simplificadas. Volvemos a, justamente al final del programa vamos a hablar de eso, hablamos de las cargas, problemas con las cargas nuevamente, la no colaboración, donde Buenos Aires es uno de los principales exportadores de servicios, Córdoba, uno de los principales exportadores de servicios, cómo unificar a todo el país para que este producto, que es la balanza de pagos, mediante la balanza comercial y de servicios, podamos empezar a generar recursos para el país. Y por último, lo que hablamos constantemente, seguimos con las medidas restrictivas, seguimos con bloqueos y dificultades, pero cuán importante es hablar de estos temas y no callarnos y empezar a visualizar cómo resolverlos. Seguimos con el programa y justamente cuán interesante es poder paso a paso ver gente que tiene una visión diferente a la nuestra y que está trabajando tanto en comercio internacional. Muy buenas tardes, estamos con la licenciada Carolina García. ¿Cómo estás, Carolina? Buenas tardes, Juan Cruz. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Justamente estamos hablando con la consultora en comercio internacional que está dedicándose a la auditoría, y qué interesante esto de, en un momento tan delicado del comercio internacional, poder colaborar con los departamentos de comercio internacional. ¿Cómo estás, Carolina? Bien, todo bien. Sí, bueno, el tema de la auditoría surge para hacer estos controles que cuando uno entra en el COMEX en tanta carga operativa automática, muchas veces los dueños de las empresas delegan esa tarea a un equipo de comercio exterior, y ese equipo de comercio exterior empieza con una dinámica de trabajo que empieza con lo que yo llamo automático, que hace que a veces uno se desvíe de poderlo hacerlo mejor, o de poder ver que hay otras opciones, que a veces la rutina hace que no se pueda optimizar ese trabajo. Y bueno, empecé como a ofrecer este servicio y bueno, me está yendo muy bien, y en la práctica hemos descubierto en varios ejemplos que te he contado, nos reunimos con el equipo de trabajo, se hace una auditoría, se presenta qué es el problema o por ahí de incertidumbre, porque a veces el dueño de la empresa
delega eso en el equipo de Comex, él está viajando, está haciendo otras cosas por trabajo, y queda como que no sabe si lo que están haciendo está bien, si se pudo haber hecho mejor. Entonces esta auditoría es como un ojo externo, como lo hace un abogado o un contador, que bueno, se hace como a veces un determinado tiempo, donde se plantean los objetivos de qué es lo que se quisiera mejorar o qué es lo que hay falta de información, y cuando entramos al sector, bueno, hacemos como un relevamiento, se hace un cronograma de tareas. En ese cronograma de tareas vemos, bueno, qué es lo que hay que mejorar, se hace un plan de trabajo, se plantean unos indicadores y vamos a ver qué está pasando con el flete, qué está pasando con los tiempos de entrega, qué está pasando si se coordinó, si tendría que haber salido un puerto de otro, las conexiones, cuándo se decide cuándo pagar un buen flete, que es el ejemplo que charlamos. Y justamente esto de poder entender que hay gente que está para vender, para generar contactos, para hacer networking, otros que están con la ley penal tributaria, que siempre en el programa están participando los colegas de asesores como Juan Cruz Miñón, Juan Cruz Diegues, que están asesorando todo el tiempo el tema de cómo transferir y cómo cobrar al exterior con la doble tributación. Está la gente de compras, la gente que maneja proveedores. Todos esos sectores muchas veces recaen en una sola persona que está saturada, ¿no? Sí, bueno, tal cual. O esto de las urgencias, y más en el contexto que hay, el tema de que no hay lugar, no hay salidas, de repente lo que fue el 2020, se te cerraban los aeropuertos, se te desviaban las conexiones, y en el medio está el cliente que está esperando una máquina, un repuesto, una venta, y necesitas reparar la máquina que se rompió para presentar esa producción, y en todo ese engranaje está el empleado de comercio exterior, que ya viene como agotado, colapsado con sus tareas operativas diarias. ¿Sabes, Juan Cruz, que tuvimos un ejemplo en esta auditoría, que el personal de comercio exterior tenía por orden traer un repuesto urgente porque era para una maquinaria para exportar, o sea que ese insumo era muy, muy importante. Y bueno, en ese momento salen a buscar tarifas, encuentran una tarifa aérea, venía desde Oriente, lo cual el flete era bastante elevado, en pandemia, sin reservas, bueno, con todo el contexto que ya conocemos. Y ofrecen una tarifa vía Etiopía y ellas aceptan, dice, sí, bárbaro, era $3.000 menos la tarifa. Bueno, Vía Afganistán. vía Etiopía con una salida semanal, bueno, yo consulto, digo, bueno, porque el auditor tiene esto, es un trabajo cooperativo, en equipo, el auditor no ingresa en un tiempo determinado que la empresa necesite para unir, para cooperar, para ver por ahí uno que viene de afuera, para ver Sobre cosas. todo para sacar presión, ¿no? Porque muchas veces cuando hicimos auditorías del departamento comercial, esto de sacarle presión, muchas veces el empleado le está faltando algún recurso, un app, un sistema, un CRM, algo que lo contenga mucho más, y uno cree que es que el empleado es malo, pero muchas veces no tiene esa contención que por ahí No. llegar al dueño también con el desgaste del liderazgo es muy difícil muchas veces, ¿no? No, exacto. Aparte, bueno, en este caso era una pyme con un jefe de comercio exterior con 3 empleados a cargo, que entonces ese jefe está entre contener a su equipo, emitir los informes a gerenciales, y en el medio que no se escape nada y tratar de cumplir en esto en tiempo y forma con todo el contexto. Entonces a veces la auditoría en realidad tiene este objetivo, particularmente que ese equipo salga a flote y ver si hay alguna arista que está complicando, o por ahí también decir, bueno, miren que hay otras opciones que se pueden hacer mejor, optimizar el tiempo, porque a veces están utilizando ese tiempo del día en otras tareas que no deberían. Es como un refresh y una mirada desde la experiencia que es para aportar, es siempre constructivo. Siendo un agente externo además, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, yo estando en el sector en ese tiempo, digo, y esta carga, porque tenés este ojo de decir, uy,
esto me llamaba la atención. Y esta carga por Etiopía, que veía unos mails que pasaban, que necesitaban urgente, que la cotización había como una cosa ahí. Y resulta, dicen, sí, elegimos este agente porque es más económico. Ok, digo, ¿cómo es la tarifa? Está bien, es más $3.000 menos. ¿De qué está compuesto? No, viene por Etiopía. Hacía una escala, como te decía, semanal. Y la otra es $3.000 más, pero tiene salidas diarias con Lufthansa vía Santiago de Chile. Le digo, ¿y qué te hace inclinar por el más económico? ¿Solo porque es más económico? Y son $3.000 menos. Claro, pero ahí es donde te das cuenta que están en el automático total. No, ahí es, pará, stop, una pausa, vayamos a la fuente. ¿Quién necesita este producto? ¿Para qué lo necesita? Porque perdemos esa salida y ese tornillo, tuerca, insumo que no te llega y no le cumplís al cliente, te puedo asegurar que salen más de $3.000. O sea, hay cosas que si bien tienen una autonomía para tomar decisiones, a veces que salir como del chip, digo, ¿por qué no preguntás quién está pidiendo esta pieza? Si puede esperar si perdemos esa conexión, porque por ahí perdés esa conexión de Etiopía y estás re complicado. O por ahí lo podés esperar. Y bueno, justo el día que iba a salir, consultaron al dueño de la empresa. Mire, señor, tiene dos opciones. Y que la persona que en realidad que es el dueño o el encargado o el que está sabiendo que después sale una exportación para otro cliente, dijo, no, eso ni me lo pregunte. En este caso él eligió, yo prefiero esa conexión, que si pierdo y vuelo mañana, prefirió pagar esos $3.000 más, porque en servicio y calidad, y para él cumplirle a su cliente, prefería eso. O sea, a veces no es todo siempre el precio, o sea, cada caso, por eso hay que salir del automático y evaluar cada caso en particular qué decisiones son las mejores para tomar. Lo mismo cuando sale un embarque, la época del año, la gente, las rutas, o sea, no es todo así como, bueno, ahí viene y sale solo como si, o se va solo. Es lo mismo a la inversa, ¿no? Cuando es una expo. Carolina, muchísimas gracias. Espero vernos muy pronto y que Así sigan será. los éxitos. Gracias por esta entrevista. Muy buenas tardes. Tenemos el placer de un súper invitado, Javier Peña Capobianco, el consultor internacional en comercio internacional y servicios, que escribió un súper libro. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, muchísimas gracias, Juan. Muchas gracias por la invitación. Empezó porque a finales de febrero, un amigo también argentino estaba en este momento en Montevideo y me dijo, estoy acá por entrar al hotel, nos tomamos un café, y él me dijo que estaba volviendo en ese momento a una organización internacional donde hoy día trabaja, después de haber estado fuera de 3 años de esa organización, y en esos 3 años no vio el tema de servicios. Entonces preguntó en ese momento qué había de nuevo en los servicios, y alguien le pasó la misma información que hacía 3 años. Entonces él me dijo, bueno, tenemos que pensar en el sector de servicios de aquí a 20 años. Yo digo, qué tema tan desafiante, qué interesante pensar de aquí a 20 años. ¿Cómo vamos a hacer? Porque es obviamente saber qué va a pasar de aquí a 20 segundos es un desafío, imagínate de aquí a 20 años. Entonces, pero ahí me fascinó ese desafío. A mí me encanta trabajar en base a desafíos, y empecé a pensar un método de investigación para esto, imaginar el futuro, y que los hay, y que en general se le llama métodos prospectivos. Y a partir de ahí, eso fue, ya te digo, a finales de febrero, y a mitad de marzo, en Uruguay empezó, no solo en Uruguay, pero en Uruguay llegaron los casos de COVID, y así las cosas, yo empecé a contactar gente a nivel internacional preguntándoles cómo pensaban que iban a ser los servicios globales de aquí a 20 años. Y lo cierto es que la gente empezó en diferentes países, ya con cuarentenas instaladas y demás, empezó con mucha generosidad a responderme, a brindarme sus opiniones.
Y para hacer la historia corta, durante el año pasado para todo el mundo fue un gran desafío. ¿Qué les voy a decir a ustedes los argentinos que estuvieron con tanto tiempo en cuarentenados? Pero en lo que es particular, obviamente cada uno sufre sus temas de manera específica y yo diferentes temas pasaron que fue un año muy desafiante para mí en lo personal. Y esto del libro fue una cosa que me hizo aferrar a un objetivo, me hizo aferrar a un propósito y fue, como digo, literalmente en el libro una tabla de salvación para mí. Fue hacer no solo productivo el año, sino también una forma de estar a flote desde el punto de vista personal. Así que tiene algo quizás evidente que Javier escribió un libro de servicios globales, pero el hecho de que haya sido un objetivo personal y de vida fue quizás lo más relevante. Uno sabe que un libro es parte de uno, ¿no? Cuando uno escribe, está dejando mucho de sí. Y qué interesante justamente hablar de un tema que el COVID nos lo adelantó 20, 30 años, ¿no? Pero fundamentalmente para la gente que nos ve, y qué lindo hablar de una visión y de futuro, ¿no? ¿Qué paralelismo haces vos, Javier, con esto que uno está viendo con Amazon, con Alibaba, con los servicios de, como dicen en Centroamérica, de la última milla, los servicios puerta a puerta, y la realidad, ¿no? O sea, ¿cómo ves vos este proyecto de servicio puerta a puerta que llegue a Latinoamérica? Porque por ahí en Canadá, Estados Unidos ya está funcionando, pero en países del tercer mundo por ahí todavía no lo veo tan real. No, sí, es posible que quizás no sea tan real, pero se ha acercado muchísimo. Y nosotros ahí en el libro lo que hicimos fue generar un modelo para tratar de imaginar cómo van a ser las empresas de servicios globales de aquí a los 20 años. Generamos un modelo que tiene 7 características y estas 7 características están basadas en 3 grandes pilares que son tecnología, que son modelos de negocios y es el ser humano. Y una de esas 7 características tiene que ver con nosotros lo llamamos inteligentes. ¿Y qué significa esto de los inteligentes, de las empresas inteligentes? Es toda la transformación digital que ha habido en las empresas en los últimos tiempos y que el último año lo que ha hecho es acelerar esto, en particular en algunos sectores, y uno de ellos es el retail, que ha crecido muchísimo y empresas que son ejemplos de nuestros países como Mercado Libre ha crecido de manera exuberante en los últimos tiempos. Y no solo, por ejemplo, Amazon, que también ha crecido muchísimo. Pero eso que decís de la última milla es un dato bastante relevante y que era un desafío de esto del e-commerce, cómo hacer para que en el momento final llegue este producto al cliente. Y ha habido muchísimos avances en ese caso, e incluso en el libro, yo lo que voy haciendo como forma de promocionar el libro, como hay muchísimos casos, entrevisté a mucha gente, voy posteando diferentes gente que entrevisté. Y ayer, precisamente, posteé a un chico que lo conocí haciendo el MBA ahí en Argentina, en Ditela, que se llama Patricio, y él creó una empresa que lo que hace es brindarle servicios tecnológicos a Mercado Libre. Y lo interesante es que esa empresa argentina, que siendo al inicio muy pequeña para brindarle servicios tecnológicos a Mercado Libre, lo que ha hecho, ha crecido muchísimo y se ha internacionalizado gracias precisamente a este gran player que es Mercado Libre. Entonces, sí es cierto que lo que decís vos, que en esto del e-commerce ha crecido y se está concentrado en pocos líderes, pero también es cierto que hay oportunidades para los pequeños empresarios. Y una de ellas es Patricio Molina, que creó esta empresa, otro también colega del MBA que creó una empresa de vinos especializados en vinos finos, que se llama Winers o algo así, de Argentina. Entonces son ejemplos que directamente, que a pesar de empresas muy grandes como Mercado Libre o Amazon, se crean emprendimientos, es posible crear emprendimientos que o bien sean proveedores de ellos o bien que generen propuestas para competir a la par de ellos, ¿no? Así que es un dato especialmente relevante que comentás. Javier,
¿Cómo conseguimos el libro o cómo podemos disfrutar de toda esta información, de todos estos contactos? Porque vuelvo, escribir un libro es súper complejo y conlleva un montón de sentimientos y situaciones que justamente está enfocado en esto de la realidad, de la actualidad de hoy, que es lo que está pasando y lo que va a pasar justamente en una entrevista a varios popes del comercio internacional. Todo el mundo ve que la última milla, que el servicio puerta a puerta, es lo que viene tan fuerte y es uno de los responsables para que en la costa de Los Ángeles tengamos tantos problemas con los contenedores, ¿no? Sí, correcto. Bueno, acá está el libro, acá está mi hijo, como decís vos. Estoy encantado por tenerlo físico. Es algo que a mí me gusta mucho los libros y soy como fetichista de los libros. Y el libro es la materialización de estos negocios de los cuales hablamos ahí, porque la editorial, que es Caligrama de Random House, que está multinacional, está impreso en España, la editorial es de España, pero literalmente estos que yo tengo acá son impresos en Argentina, han sido impresos en Argentina, que han sido enviados acá a Montevideo, donde estoy, y el libro se compra en las plataformas de Amazon, que vos lo puedes comprar físicamente o de manera digital también. Y muchísimos éxitos con el libro. Y Nos gusten. gracias, Javier. Qué lindo es justamente ver a Javier escribiendo, expresando y la visión, ¿no?, de una nueva logística, donde lo estamos viendo con Amazon, lo estamos viendo con Alibaba y sobre todo en Argentina con Mercado Libre, todo lo que están haciendo y toda la construcción que están haciendo del servicio de la última milla, del puerta a puerta. Pero justamente recibo un mensaje de uno de los principales exportadores de carne, que no quiso salir en el programa, y me dice, logística en Argentina es una pesadilla. Yo le digo, mira, logística en el mundo hoy es una pesadilla, con problemas de booking en Europa, y yo le explicaba que obviamente las navieras están llevando la carga a Los Ángeles, al puerto de Los Ángeles. ¿Por qué? Porque pueden pagar más. Ellos ese contenedor lo venden a 20, 25 mil dólares. Y de Europa a Latinoamérica vale 500, 1000 euros. Entonces, en eso, las navieras están viendo su propia conveniencia. Yo me preguntaba, ¿dónde están los contenedores? Justamente en el puerto de San Antonio, mi amiga Alejandra me decía, están todos acá, están todos varados, pero ya la naviera suspendió varios tránsitos de barcos que van a venir para acá. Entonces, el mundo está colapsado logísticamente. El puerto de Buenos Aires es el número 15 y no podemos coordinar. TRP, Terminal 4, Exolgan, no tienen espacio. Y ellos mismos están vendiendo la logística. Entonces, ¿cómo podemos entender que no tienen reserva, no tienen turno, ¿sí? No te dan lugar para sacar? Vos adelantás la carga en frío y el barco no llega al puerto, tenés doble gasto. Por eso, cuán importante es entender que la logística tiene que ser un problema nacional, tiene que ser un problema de todos. ¿Por qué? Porque esos productos que se exportan, y vuelvo con el tema de los langostinos, me parece genial que Argentina exporte langostinos. ¿Por qué? Porque China nos compra todo lo que le vendamos. Entonces no es un problema de las importaciones. Hay que analizar y controlar el tema de cuál es la industria nacional que queremos desarrollar, cuáles son los sectores industriales que queremos defender. Pero la importación, la balanza comercial, el tema de importación, que no es deficitaria, sino es superavitaria hoy, no es un problema, porque tenemos clientes que nos quieren comprar. Lo que no estamos haciendo es producir. Y no nos olvidemos de los datos, ¿no? Argentina es el 8º país más grande del mundo, con una capacidad de producción, no solo commodities, de productos con valor agregado inmensa. Pero si logísticamente no podemos desarrollar,
si logísticamente no podemos desarrollar cómo sostener, ¿sí?, un proceso que es muy largo, porque el proceso de exportaciones no es como el proceso que estamos acostumbrados a una buena temporada y aguantar en Argentina. Una buena temporada y aguantar. El proceso de exportación es muy largo. ¿Por qué? Porque estamos compitiendo con el mundo, con tecnologías, con espacios y con calidad. Pero vuelvo, si no lo vemos como un tema nacional, como un tema de país, marca país, no lo vamos a poder desarrollar. ¿Por qué? Porque estamos compitiendo con Uruguay, con una marca país muy fuerte, con Paraguay, que trata a sus exportadores como héroes, con Chile y Perú, con un proceso espejado entre ellos. Son casi iguales los procesos de marca país, pro Chile, pro Perú. Entonces, si nosotros no damos pasos hacia adelante, es muy difícil hoy, donde la logística global está en crisis, tener en un país que es el más austral o de los más australes, una solución para nuestros operadores y exportadores sobre todo, ¿no? Pensemos cómo ayudar y no cómo generar más trabas, ¿sí? Justamente es esto de hacer una unión y un camino común para que la Argentina pueda salir adelante de esta situación. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por acompañarnos hoy.